Señora de la creación. Buen día para todos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo, queriendo compartir con ustedes una palabra que espero sea de bendición para nuestras vidas. Doy gracias a Dios por estos espacios, por este tiempo que el Señor nos permite compartir. Quiero pedirle que en esta mañana usted busque en su Biblia la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, el capítulo 2, verso 5 al 8. Nos habla de la forma como Cristo vino a servir, tomando forma de siervos. Y miraremos a través de estos textos bíblicos las principales características del liderazgo de Cristo el Señor, que es un liderazgo divino, es un liderazgo celestial, espiritual, y es el liderazgo que Él vino a enseñarnos y a mostrarnos a nosotros con su propio estilo de vida. Número 1, el liderazgo de Cristo es un liderazgo por imitación. Filipenses capítulo 2, verso 5 dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús nuestro Señor. El sentir de Cristo, el Señor, cuando vino a la tierra, era de imitar al Padre. Ese es el sentir del Señor. Cuando vino a la tierra, vino a servir, vino a hacer la voluntad de Dios y vino a imitar al Padre. En el Evangelio de San Juan dice Jesús: las obras que yo hago, las hago porque las veo de mi Padre. Entonces, ese es el liderazgo del Señor. Empieza por un liderazgo por imitación. Él vino a imitar a nuestro Padre Celestial. Número 2, el liderazgo de Jesús es un liderazgo con corazón de pastor. El verso número 6 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces, Él nos lidera con corazón de pastor. ¿Por qué digo con corazón de pastor? El Salmo 23 dice que el Señor es nuestro pastor. Y Cristo, como nuestro pastor, se vino a la tierra a pastorearnos en persona, a enseñarnos, a capacitarnos, a mostrarnos el camino que debemos seguir para amar y para honrar al Señor. Él no se detuvo a pensar que era Dios, que siendo Dios, Él no tenía necesidad de venir a la tierra, pero aún así esa fue la actitud del Señor, de venirse a la tierra y pastorearnos en persona y enseñarnos. A mí me parece esto algo extraordinario, algo maravilloso, ver cómo el Señor nuestro Dios vino hasta nosotros para pastorearnos en persona y enseñarnos la vida que debemos vivir para Dios. Número 3, nos lideró con corazón de siervo. Dice Pablo que Él se despojó a sí mismo, dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Nos enseñó a liderar por medio del servicio. Sino que, dice Pablo, o sea, no bastó con que el Señor nuestro pastor se viniera en persona a pastorearnos, sino que se despojó de toda su gloria, de su esencia divina, y se vino y se hizo un ser humano, habitó entre nosotros y nos enseñó a servir y nos sirvió, vino a servirnos. Eso es algo extraordinario en el liderazgo de Jesús. Entonces recuerde que es un liderazgo por imitación, que es un liderazgo con corazón de pastor y que es un liderazgo basado en el servicio. Esa fue la esencia de su liderazgo. Así nos enseñó Jesús a servir al Padre cada día de nuestra vida. El verso número 8 nos habla de que Cristo el Señor nos lideró valorando nuestra vida. Dice el verso 8, y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, el Señor nuestro pastor vino en persona, nos pastoreó, se despojó de su gloria, vino a servirnos, y no obstante, dice el texto, que estando en la condición humana,
se humilló a sí mismo hasta morir como morían los criminales de la época, en la cruz, por causa de nuestros pecados, por ese amor tan grande que Él tuvo con nosotros. Nos lideró valorando la vida de nosotros y amándonos tanto que murió en la cruz, para rescatar nuestra vida del poder del maligno, porque nosotros estábamos bajo el poder del maligno y Él nos rescató. Nos pasó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Quiero hacer una conclusión de este modelo de Cristo, el Señor, en el cual debemos basar nuestra vida como creyentes verdaderos, como hijos de Dios y como seguidores de Cristo. Número 1, quiero hablarle a los creyentes, aquellos hermanos, hermanas que siguen al Señor, que aman al Señor, que le sirven con pasión, que debemos de tomar en cuenta que ese liderazgo que el Señor nos enseñó está basado en un estilo de vida, en imitación, en pastorear con corazón de pastor, en pastorear con corazón de siervo y pastorear valorando la vida de las personas, del rebaño, de la iglesia del Señor. El apóstol Pablo dice, el siervo del Señor no debe ser contencioso. Escúcheme bien, sino amable para con todos. Esa debe ser nuestra actitud, así como fue la actitud de Cristo. Ser amable para con todos. Esa debe ser una de nuestras formas de llevar el evangelio. No contender, sino tener amabilidad. Dice también ser apto para enseñar, o sea, prepararnos para nosotros poder enseñar el evangelio, prepararnos para que cada día podamos llevar adelante el evangelio de Cristo y la palabra del Señor. Y sufrido, dice el apóstol Pablo, no contenciosos, amables con todos, aptos para enseñar y sufridos. Eso se lo escribió a Timoteo en el capítulo 2, verso 24. Debemos estar preparados aún para enfrentar el sufrimiento por causa del evangelio. En el evangelio no todo es color de rosa. Si usted mira la vida del apóstol Pablo, se va a dar cuenta de los muchos sufrimientos que él vivió aquí en la tierra. De hecho, en el mismo Filipenses usted encuentra que en el capítulo 4, el verso 13, que es muy conocido, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es un texto muy bonito que nos gusta mucho, pero los versos atrás el apóstol Pablo dice, en todo y por todo he sido enseñado, así para padecer hambre, así como para tener necesidad, como para tener abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Debemos prepararnos para vivir en cualquiera sea la circunstancia de nuestra vida, si tenemos abundancia o escasez, si tenemos riqueza o tenemos pobreza, la misma actitud de Cristo el Señor la debemos tener nosotros como creyentes. Así que animo a todo el que cree en Cristo a que pongamos en práctica estos principios del liderazgo de Cristo el Señor. Número 2, a los asistentes, aquellas personas que vienen a la iglesia, que les gusta escuchar el evangelio, que vienen a escuchar la palabra de Dios, que les gusta que le hablen de Cristo. Quiero invitarles a que ya es tiempo de que ustedes den un paso de obediencia al Señor, un paso de fe, a que ustedes sean seguidores de Cristo, sean imitadores del Señor, a que ya no es tiempo, perdónenme la expresión, de seguir jugando al cristianismo, a ser creyente. No es tiempo de eso. Es tiempo de volvernos a Dios de corazón. Es tiempo de entrar en arrepentimiento y de amar la obra del Señor. Número 3, quiero también hablarle a aquellos que tal vez por una u otra razón se han apartado del Señor. Recuerda que los discípulos estuvieron 3 años con Jesús, el Señor, en la tierra, pero al final lo abandonaron. Dejaron al Señor en el último momento. Entonces, recordaba la historia de Pedro, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan narra que el Señor Jesús llamó a Pedro en una oportunidad y le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dijo, apacienta mis ovejas. Luego siguieron caminando y la segunda vez le preguntó, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro volvió a decirle, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dijo, cuida a mis rebaños. Y más adelante, la tercera vez le preguntó el Señor, Pedro, ¿estás seguro que tú me amas? Y Pedro con voz triste le dice al Señor, Maestro, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y el Señor le dijo, cuida a mis corderos.
Es claro que el Señor estaba restaurando el corazón de Pedro porque Pedro lo negó 3 veces. Pero también es claro que el Señor le estaba diciendo a Pedro, Pedro, el verdadero amor por mí, el verdadero amor por Dios se demuestra con el ejemplo, cuidando las ovejas, pastoreando las ovejas, teniendo la misma actitud que tuvo Cristo el Señor en la tierra. Aún la misma actitud de sacrificio, porque el Señor le dijo a Pedro, un día morirás, al igual que yo he muerto por causa del Evangelio, por causa de la humanidad. Y debemos estar preparados, como dijo Pablo, aún si hay que enfrentar el sufrimiento por causa del Señor, lo hagamos con gran alegría. Que no suframos por cosas vanas, porque no tiene sentido. Pero si hay sufrimiento por causa del Evangelio, eso es motivo de alegría, dijo el apóstol Pedro. También recuerde que Judas, que abandonó al Señor, que entregó al Señor, él dice la Biblia que no pudo con su carga y terminó quitándose la vida. Tal vez usted ha abandonado el camino del Señor. Tal vez usted ha estado siguiendo al Señor, pero por alguna razón lo abandonó. Yo quiero invitarle para que hoy, a través de este mensaje, usted reflexione, vuelva en sí en su vida. Que el Señor lo ama y que al igual que Pedro lo quiere restaurar, lo quiere volver a fortalecer. Que no tenga la actitud de Judas, de dejarlo todo y terminar por perdiendo la vida y perder la salvación y la eternidad. Por favor, vuelva con el Señor. Por favor, reconcíliese con Dios. Vuelva al Señor, que Él está dispuesto a perdonar. Y número 4, quiero hablarle también a aquellas personas que aún no siguen al Señor. Aquellas personas que nunca han abierto su corazón al Señor. Aquellas personas que tal vez aún aborrecen la palabra del Señor o el Evangelio. Este es el estilo de vida que el Señor nos enseñó. Se vino desde el cielo a la tierra, tomando forma humana, nos pastoreó a nosotros personalmente porque nos ama, nos sigue pastoreando. Tal vez usted dirá, pero ya no está. Sí, pero Él dijo, yo me voy, pero les envío el Espíritu Santo para que haga la misma labor que hizo Cristo en la tierra. Y en este tiempo el Espíritu Santo nos pastorea a nosotros como Cristo nos pastoreó a sus 12 discípulos. Entonces yo le invito para que usted venga a Cristo en este día, para que usted se arrepienta, le diga al Señor, Señor, yo quiero que tú obres en mi vida, que por tu gracia perdone mis pecados, que por tu gracia me rescates del poder de Satanás en el que estoy cautivo y me lleves a la vida eterna. Dice el apóstol Pablo que de lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo escoge Dios para avergonzar a los sabios. Mucha gente se cree que es tan vil. Mucha gente ve personas afuera maltratadas por el mundo, en la droga, en tantas cosas del mundo y andan despreciados por la sociedad. Pero a esas personas también Cristo las busca. Por ellos murió Cristo. Por usted que me escucha, murió el Señor y dio su vida en la cruz por usted y por mí. El apóstol Pablo también dijo una palabra muy linda a los corintios. Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y esa debe ser nuestra mayor motivación en este día, en esta mañana. Que nosotros imitemos al Señor. Recuerde que el liderazgo de Cristo es por imitación, por el ejemplo. Y nosotros debemos estar en la capacidad de llegar a decir como Pablo, les ruego que me imiten. Mírenme a mí, miren mi ejemplo de cómo yo imito a Cristo y hagan ustedes lo mismo. Allá es el objetivo en el cual debemos llegar. Es el objetivo de usted como creyente al cual le debe apuntar. De los ministros, pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, maestros y hermanos de la iglesia, cualquier persona, cualquier miembro de la iglesia, este es nuestro objetivo y yo lo diría como en alguna forma el canon del liderazgo es este, que nos muestra el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2. Un liderazgo basado en el ejemplo, basado en la imitación. Nosotros somos imitadores de Dios. Oremos al Señor. Padre, que en esta mañana el Espíritu Santo entre en nuestro corazón, que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos haga, Señor, reflexionar en tu palabra y nos permita, Señor, ponerla por obra. Ruego por los que nos ven, por los que nos escuchan a través de estos medios, Señor, que tu palabra les bendiga, que esta palabra se haga vida y tome raíces en su corazón y dé fruto en el tiempo
que tú lo has declarado, Señor. Te doy gracias por esta mañana y bendigo a todos los que nos escuchan en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Salvación no es algo, y su nombre en gran